Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta séptima sesión del taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. Para esta sesión nuevamente nos acompaña el maestro en ingeniería José Ernesto García Mora Pinto, quien nos va a mostrar unos ejemplos prácticos de la modelación no lineal de elementos estructurales. Igualmente, como en cada sesión, recordarles que para la toma de asistencia deben ingresar con su nombre y apellidos en el usuario de Zoom, no en el chat. Las grabaciones estarán disponibles esta semana ya de todas las sesiones en el canal de YouTube de Dampo Systems. Para los diplomas y la evaluación, otorgaremos un diploma por cada módulo, recordemos que son 4. Requerimos el 80% de asistencia para contabilizar su asistencia y que aprueben los exámenes correspondientes. Estos se les harán llegar a través de una plataforma que por correo o bien en el canal de WhatsApp que tenemos ahora les haremos saber. Realizaremos un sorteo por cada uno de los módulos, que son 5 libros especializados en ingeniería. Y finalmente, quienes concluyan los 4 módulos, obtengan todos los diplomas y aprueben todos los exámenes, participarán por una visita a pruebas de laboratorio en el extranjero con gastos pagados, una computadora o un set de libros de ingeniería. Igualmente, recordarles que el sorteo mensual de Dampo en redes sociales sigue abierto. Daremos a conocer al ganador el día 13 de cada mes. En este mes estamos en la red social de Facebook, por si quieren ingresar y participar también en este sorteo. Y recordarles que sigue abierta también la convocatoria para que nos envíen sus ejemplos prácticos con proyectos reales. El objetivo es un poco realizar este aprendizaje colectivo, también presentar casos reales de la práctica profesional y abordando el tema de la modelación no lineal en etapas. Entonces, los invitamos a enviar su proyecto. Estos proyectos serán revisados por el equipo de Dampo y de acuerdo con alguna selección, analizaremos algunos en las sesiones. Los criterios de selección pues bueno, tienen que explicar conceptos clave que hemos estado viendo en el curso, representar situaciones reales y aportar aprendizajes transferibles a diferentes lugares. Igualmente, recordarles que no nos envíen con direcciones exactas, que no compartan datos sensibles y que los modelos de preferencia estén anonimizados. Para participar tienen que enviar su nombre completo, un teléfono de contacto, el proyecto ya sea estructural o arquitectónico, una breve descripción del caso y una vez que se haya analizado por el equipo de Dampo, sabremos si los proyectos son adecuados para revisarlos en las sesiones. Presento al ponente de hoy, que nuevamente es el maestro en ingeniería José Ernesto García Mora Pinto. Él es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es maestro en estructuras por la Unidad de Estudios de Posgrado en Ingeniería de la UNAM también. Actualmente colabora en Dampo Systems, empresa especializada en la promoción, fabricación y comercialización de sistemas de protección sísmica. Cuenta con 6 años de experiencia en el gobierno federal, participando en programas de alcance nacional y tiene 6 años de experiencia profesional en análisis no lineal de edificaciones, desarrollo de modelos analíticos estructurales, diseño de conexiones para sistemas de protección sísmica y diseño de disipadores histeréticos. Muchas gracias, maestro Ernesto, y les cedo la palabra. El micro lo Listo. tiene cerrado. Sí. Muy buenas tardes a todos. Un gusto acompañarlos nuevamente en este curso. El día de hoy vamos a ver el tema de articulaciones plásticas concentradas, pero en columnas. Espero que ya les voy a mostrar la presentación. Denme un segundo, por favor. Eh, listo. Algo está pasando aquí. Disculpen la tardanza. Aquí está. Muy bien. Y va para allá. Listo. Pues empezamos el día de hoy con el tema de ejemplos prácticos de modelación no lineal. La idea de la sesión del día de hoy es similar a la de la vez anterior, solo que en esta ocasión vamos a iniciar directamente por la normatividad relacionada exclusivamente al tema de articulaciones plásticas en columnas.
un pequeño repaso y ya después nos vamos a ir directamente a hacer el ejemplo práctico. Nuevamente lo vamos a hacer primero en el programa SMAT para que podamos ir trabajando las ecuaciones. Vamos a hacer un ejemplo sencillo y después nos pasaremos al Excel. Entonces, bueno, para empezar con el tema de plasticidad concentrada en columnas de acero a flexocompresión. Como saben, vamos a tomar de referencia digamos, durante el curso las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México en su versión 2023. Entonces, las ecuaciones que les presento aquí vienen en el capítulo 17 de la norma técnica de acero. La vez pasada vimos el tema de vigas, ahorita nada más les presento la ecuación relacionada a columnas. A diferencia de la vez anterior, lo que podemos ver es que se agrega este término donde estamos considerando una carga actuante sobre la columna y la carga esperada digamos, más bien la resistencia esperada de fluencia de la misma sección. Esa es básicamente la diferencia que podemos observar entre la rotación elástica que esperamos que exista en columna con respecto a la rotación que habíamos visto en la sesión anterior de las vigas. Este es el término que se actualiza. Como lo vimos la vez anterior, eh, el valor de la variable FYE está relacionado al esfuerzo de fluencia esperado, que nuevamente se los pongo aquí abajo, ¿no? Es el módulo plástico de la sección por el FY nominal por el RY. ¿Se recuerdan? La vez pasada vimos cuáles eran la información que tenemos que ir recopilando para poder calcular nuestras articulaciones plásticas. En esta les agregué esta definición que viene también en las normas, que es la definición de la fuerza P. La norma técnica es la que nos da más referencia sobre a qué nos referimos con esta fuerza P. Y en este sentido nos dice que es una fuerza axial que actúa en el miembro, en la sección de columna, cuando se alcanza el desplazamiento objetivo en un análisis estático no lineal o en un instante considerado en un análisis dinámico no lineal. Lo que podemos ver directamente es que digamos, se liga directamente esta carga a los procesos de análisis no lineales, que es donde esperamos que utilicemos este tipo de articulaciones, ¿no? Entendiéndolo de esta manera, no estamos hablando de la fuerza que podríamos sacar de un análisis convencional modal, sino que lo estamos ligando a una capacidad final o a un estado de análisis final, ¿no? En el caso del estático no lineal o pushover, estaríamos pensando en el último paso necesario digamos, para hacer nuestro análisis, ¿no? Sabemos que una curva pushover, si quisiéramos hacerla similar a la curva que tenemos aquí, en el pushover, en el análisis, normalmente vamos a llevar la estructura hasta que no converja o podríamos pensar hasta que falle, ¿no? Pero eso no quiere decir que es el desplazamiento que nosotros queremos. Puede ser que nosotros queramos un desplazamiento que está mucho antes de la falla. Y entonces lo que se entiende de las normas técnicas complementarias es que esta fuerza P, que nos va a ayudar a calibrar nuestra articulación plástica en función de la rotación elástica, va a ser perdón, la fuerza al desplazamiento objetivo. Mi objetivo puede estar en un punto, digamos, relacionado a nuestra demanda y no necesariamente en la carga final, ¿no? Entonces, esa es una digamos, de las referencias que son más claras en cuanto a qué es lo que necesitamos. En el caso de un análisis dinámico no lineal, generalmente corremos el análisis completo, ¿no? Corremos acelerogramas completos. Entonces, en este sentido, pensaríamos que el valor de la fuerza axial que nos conviene utilizar de forma conservadora sería la máxima fuerza axial en la columna que encontremos durante todo el proceso del análisis dinámico no lineal. Sería una forma conservadora de ajustar nuestras curvas, pero bueno, en términos de la referencia tendría sentido, ¿no? Estaríamos considerando un instante dentro de un análisis dinámico no lineal. Ya si consideramos el instante de máxima carga, podríamos garantizar bueno, podríamos asumir que es un diseño conservador, que estamos asumiendo una rotación conservadora, porque estamos tomando la máxima de un análisis, ¿no? Aquí simplemente, adicional al tema de la fuerza axial, nada más recupero estas dos gráficas, la gráfica generalizada de las articulaciones plásticas.
Y nuevamente la gráfica de los tipos de secciones, ¿no? Para recordar que nosotros lo que queremos son articulaciones plásticas y estaríamos en este tramo, ¿no? En secciones tipo 1 o en secciones tipo 2. Digamos, para retomar también información de la SCE, les traigo las ecuaciones de el ASC del 4117, ¿no? Recordemos que en las normas técnicas complementarias de acero se hace mucha referencia al 4113. El 4117 ya tiene ciertos cambios y la versión más actual es el 4123, donde ya incluso se separan pues, el tema de las tablas y la modelación no lineal del cuerpo de la SC. Aquí podemos ver que para el cálculo de la rotación elástica, de la que vamos a utilizar para nuestra articulación, tenemos términos muy similares, pero se agrega nuevamente este término que está relacionado a la capacidad cortante de la sección, que nos puede ayudar a incrementar la rotación. Y tenemos este término adicional que es tau b. Este tau b está relacionado a la cantidad de carga que tenemos en nuestra sección. Pueden ver que aquí cualquier carga en nuestra sección que esté por debajo del 50%, tau b tendrá un valor de 1. En caso de que tengamos una carga superior al 50% de la capacidad de fluencia esperada, entonces ya tendrá algún valor que tiende a ser menor a 1. Y esto nos va, digamos, este, nos va a modificar la rotación elástica, ¿no? También en el valor de m del momento esperado en la columna, ya no nos dan digamos, el valor directo del momento plástico, ¿no? Otra vez está relacionado, igual que en las normas técnicas complementarias, a una relación de fuerza entre la fuerza de fluencia esperada, ¿no? Solo que aquí tenemos algunos términos distintos, ¿no? Pueden ver que aquí hay adicional un número 2, que va a ayudar a incrementar el momento plástico cuando la carga sea relativa, que sea pequeña, ¿no? Menor al 20%. Entonces vemos algunas diferencias, ya sea tema de la normatividad local o del criterio del diseñador, del estructurista, cuál considera que es la referencia más adecuada para el proyecto. Les traigo otra vez la tabla de valores RY y RU, solo como referencia de la información que tenemos que estar recopilando para poder hacer nuestras articulaciones. Bueno, calcular la forma en la que se van a construir nuestras articulaciones plásticas. Por otro lado, retomo nuevamente el tema de las secciones, ¿no? Secciones tipo 1, tipo 2, tipo 3. Para el caso de columnas, vamos a tener nuevamente el tema de patines de perfiles laminados que están en flexocompresión, ya sea flexión o flexocompresión. Aquí nos hace una distinción si estos patines están para columnas o si están para vigas. Entonces vamos a retomar los mismos que teníamos la vez anterior. En esta ocasión, como vamos a tener momentos tanto en la dirección fuerte como en la dirección débil, entonces también retomamos el renglón que corresponde a la flexión en el eje débil de secciones tipo I, ¿no? Que sería esto. Pueden ver que en realidad los valores son básicamente iguales, ¿no? Estamos haciendo la misma división y tenemos los mismos factores, ¿no? Punto 38 y punto 1. La diferencia es que aquí ya no se considera la existencia de una sección tipo 1. Pero bueno, sabemos que las secciones tipo 2 son compactas y tienen cierto nivel de ductilidad que pueden funcionar. Para el tema de almas a flexocompresión, a diferencia de las almas a flexión, aquí sí tenemos factores que consideran la carga axial que existe en la columna. Vamos a ver que son factores reductivos, o sea, entre más carga axial tengamos en la columna, más estricto será el límite que tenemos que cumplir en el alma de nuestra sección para poderlas considerar compactas o sea, compactas de diseño dúctil, compactas o no compactas, ¿no? Y este factor se va haciendo más intenso en la medida en la que vamos acercándonos hacia las secciones no compactas. Aquí les traigo la definición de PU. Vemos que aquí habla de PU. Anteriormente hablaba de P en el tema de las articulaciones plásticas. Aquí hablamos de PU. Y aquí directamente nos dice fuerza axial de diseño, ¿no? Cuando hablamos de fuerzas axiales de diseño, pues, siempre pensamos en el resultado de algún análisis modal o de algún análisis sísmico, considerando factores de carga. Entonces, en este sentido se puede entender que vamos a retomar la carga última
que obtengamos de nuestro análisis sísmico para poder ajustar nuestras secciones, ¿no? Obviamente lo ideal es que no tengamos las secciones sobreestresadas en términos de carga axial para que tengan la capacidad necesaria para soportar las flexiones del sismo. Por otro lado, ya llegamos a la parte de articulaciones plásticas. En el capítulo 17 nos vamos a la tabla 1726A, que es donde nos van a dar los factores para columnas, ¿no? Si recuerdan, en la vez anterior, lo que utilizamos nosotros para ajustar nuestras gráficas son estos valores, ¿no? A, B y C, que son los que conforman los primeros puntos y los últimos puntos, y el C es lo que nos da la relación de resistencia residual, ¿no? Entonces, aquí nuevamente es lo mismo, igual que como lo hicimos en vigas, lo vamos a hacer aquí para columnas. La diferencia nuevamente es que aquí sí vamos a considerar la carga que tenemos axial sobre nuestro elemento para ver si podemos cumplir unos límites de unos límites de esbeltez, u otros límites de esbeltez. Aquí les pongo la primera parte de la tabla de columnas a flexión. Estas fórmulas y estos límites, tanto de las rotaciones como de los criterios de aceptación, son cuando tenemos una carga última menor a la resistencia. Aquí vale la pena aclarar, ya hablamos de la carga última, pero en la norma mexicana nos piden que comparemos contra la resistencia de la columna, que esto considera también posibles efectos de pandeo, es decir, que tenemos que analizar la columna para verificar la resistencia en los extremos y como el elemento completo. Contra esa resistencia es contra la que vamos a comparar la carga última y en función de la relación es el conjunto de ecuaciones y el conjunto de límites que vamos a utilizar. El más sencillo sería el que les muestro en la pantalla, que sería cuando tengamos una carga última menor al punto 2, menor al 20% de la carga resistente de la columna. Abajo tenemos unas notas que habla de marcos rígidos, cómo pueden diseñarse, los podemos diseñar por tema de capacidad, o sea, diseñar las columnas en función de las cargas máximas que transmiten los elementos conectados. Y también nos ponen una nota de que las columnas que tengan una carga sísmica muy grande se van a considerar controladas por fuerza. Eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente parte de la tabla es cuando tenemos fuerzas entre el 20% y el 50% de la resistencia de la columna. Pueden ver que de la tabla anterior, los límites para los patines se quedan prácticamente iguales y los que cambian son los parámetros de esbeltez para las columnas, digo, para las almas. Entonces, acá tenemos unos 76, 2,7 contra unos 53 y 2,35. Se reducen un poco, es decir, que se vuelve más estricto los parámetros con los que tenemos que cumplir la relación de las almas. También tenemos reducciones importantes en el tema de la resistencia residual. En este caso, en ambos casos, no importa si es muy compacta o semicompacta, los parámetros de resistencia residual van a estar en el 20%. Esto, aunque no lo dice explícitamente, bien puede estar relacionado a que entre más carga axial tengamos, más incertidumbre puede haber en el comportamiento, sobre todo en los límites donde ya perdimos la capacidad para cargas laterales. Tenemos cambios digamos, en todos los términos, se vuelven más estrictos en función de que tenemos una carga axial más grande. Y una diferencia importante aquí es que en lugar de darnos parámetros, simplemente nos ponen letras que se van a referir a este conjunto de ecuaciones. Este conjunto de ecuaciones depende nuevamente de la carga. En este caso, vuelven a retomar P, o sea, en vez de hablar de PU como carga de diseño contra resistencia, en estas ecuaciones vuelven a considerar P. Quedamos que P era la carga axial presente para un objetivo de desplazamiento de un tipo de análisis o un instante de un análisis paso a paso. Lo que sí podemos analizar es que todos estos términos son iguales para los tres casos y lo que vamos a tener variables son estos factores, ¿no? 11, 17 y 14. Si los traspasamos a la tabla, vamos a ver que tiene sentido. Aquí tendríamos 11 para el primer punto
digamos, de la curva, donde empezamos a cambiar del comportamiento plástico y empezamos a perder la capacidad, nos vamos a un factor de 17, que es cuando ya estamos terminando con la resistencia de nuestro elemento. Y en E tenemos un valor 14, que es el valor que tenemos en seguridad de vida. Acá nuevamente tenemos D, que vuelve a ser 17, ¿no? Entonces, en términos globales, digamos, analizando simplemente los factores que difieren, podemos ver que el último valor de nuestra curva, del punto, digamos, la distancia B, va a ser igual a nuestro límite o a nuestro criterio de aceptación de prevención de colapso. Y vamos a ver que seguridad de vida está incluso después de nuestro factor de donde cambiamos ya a comportamiento plástico, ¿no? Entonces quiere decir que en este tipo de secciones están dándonos, bueno, el criterio de aceptación está posterior a cuando ya perdimos parte de la capacidad, ¿no? Es una cosa, digamos, es interesante lo flexible que se puede volver. Y ya cuando vemos en el tema de secciones que no son compactas y están con cargas axiales importantes, vemos cómo se restringe mucho la capacidad de flexión, bueno, la rotación permisible posterior al comportamiento plástico, ¿no? Acá hablábamos de 3, 4, podemos ver diferencias importantes, ¿no? Hablamos de 9, 11 para seguridad y prevención de colapso, 3, 4 y acá ya bajamos incluso a 1 y a 1.20, ¿no? Entonces en columnas se empieza a volver más restrictivo y tiene sentido, dado que son elementos muy relevantes para la estabilidad y la persistencia de las estructuras, ¿no? Aquí se les retomo nuevamente la consideración de PU, a qué nos referimos con PU, y una nota que está relacionada con la resistencia de la columna. Nuevamente es la carga que resiste a compresión, tomando en cuenta efectos de pandeo si es el caso, ¿no? Otro punto importante aquí que les resalto con este cuadro verde, ya lo habíamos dicho, es las columnas que tengan cargas mayores al 50% se consideran controladas por fuerza. ¿Y qué significa controladas por fuerza? Bueno, de la SC 4123 sale esta gráfica que, digamos, es bastante explicativa del fenómeno, ¿no? Las curvas tipo 1 son aquellas en las que sí vamos a tener un comportamiento plástico, ¿no? Vamos a tener un comportamiento elástico dado por la línea AB. Después vamos a tener un comportamiento plástico que puede tener sobre resistencia, como lo hemos visto. Después tenemos la curva donde ya perdemos la capacidad resistente, un remanente y la falla total, ¿no? En esta sí tenemos ductilidad. Para las curvas tipo 2 también tenemos utilidad, pero tiende a ser más moderada. Pueden ver aquí que digamos, la diferencia es principalmente la línea CD, en donde la línea CD baja de forma mucho más intensa, es decir, que se pierde prácticamente toda la capacidad de resistencia lateral en el momento en el que agotamos la capacidad plástica de nuestra sección. Y controladas por fuerzas van a ser aquellas en las que prácticamente tenemos cero capacidad dúctil. Pueden ver que en cuanto llegamos al valor de resistencia máximo, nuestra curva baja estrepitosamente y pierde prácticamente toda su capacidad resistente de golpe. Entonces, acá no podemos, en este tipo de secciones, en este tipo de comportamientos, no podemos controlar por desplazamiento. Aquí se dice que controlamos por fuerza, es decir, analizamos la articulación, en este caso no plástica, sino una articulación controlada por fuerza, y en cuanto llega a su valor de resistencia máxima, desaparece, ¿no? Prácticamente pierde toda la capacidad resistente y ya no funciona. Entonces, a esto nos referimos. Lo que nos dice la norma técnica es si tu columna tiene una carga superior al 50% de su capacidad resistente, entonces la vas a considerar así, como que tiene cero capacidad plástica y por lo tanto no puede disipar energía y es muy sensible a la falla por desplazamiento lateral. Les recupero también la del ISC, pero ya del 342-22. Una cosa interesante es que en el 4123 del ACE ya nos incluyen las tablas con las que se calculan este tipo de gráficas. Se mencionan los criterios y se dan, digamos, precedentes, etcétera.
Pero todo el tema de las tablas y datos específicos con los que vamos a construir, el mismo ASCE en el prefacio nos dice que tenemos que dirigirnos al ISC 34222, que es donde ya nos van a dar nuevamente los valores de tablas para calcular el A, el B y el C, ¿no? Que son es con lo que vamos a estar ajustando nuestras gráficas. Eso es, digamos, útil porque normalmente esperábamos que siempre estuvieran en el ASC. Cuando desaparecen las tablas, simplemente nos dirigimos al ISC y listo, ¿no? Es práctico, pues se puede bajar gratis. Nada más hay que inscribirse en su página, ¿no? Aquí les recupero también del ACE, pero de la versión 17, este, lo referente a articulaciones plásticas no lineales, donde retoman el valor de PG. PG para la ASCE es similar a a lo que platicábamos del PU. Nada más que para el ACE, en la versión 17, dicen que el PG se calculará con la ecuación 7.3, que es la que les pongo de este lado. Entonces, quiere decir que para ajustar parte de las ecuaciones de esbeltez de las articulaciones plásticas, para el ASC no se utiliza el PU, sino que se utiliza el PG, que está relacionado exclusivamente a cargas gravitacionales. Y cargas gravitacionales, podemos ver que hablamos de cargas sísmicas, porque nos dice que son las cargas muertas, las cargas por nieve, y las cargas vivas, pero relacionadas al 25% de la carga viva sin reducir, ¿no? De acuerdo al AC7. Entonces, bueno, podemos ver cómo, dependiendo de cada norma, van haciendo consideraciones de qué cargas o qué fuerzas son las que vamos a hacer para ajustar nuestras columnas. En columnas es mucho más detallado, tiene muchos más elementos para poder conseguir nuestras articulaciones plásticas. Vimos que en las vigas era un procedimiento bastante sencillo. Aquí ya el tema de estar anexando las cargas axiales, pues complica un poco la construcción. También les retomo en el caso de la ASC, pero del 4113, que es el que está más relacionado a las normas técnicas complementarias de acero. Retomando una pregunta del día de ayer, donde nos preguntaban sobre el tema de la pendiente, ¿no? Voy a retomar la gráfica. Platicábamos ayer que cuando tenemos una caída abrupta completamente vertical entre el punto C y el punto D, podríamos tener inestabilidades numéricas a nivel programa. Entonces, hablábamos de recomendaciones de qué tanto tendríamos que darle aquí de inclinación. Leyendo los comentarios de la ISC, pero de la versión 13, sí nos da una referencia, nos dice para vigas y columnas, la, perdón, para las vigas y columnas podemos tener un incremento del 3%. Ah, Perdón, me cambié de esto. Estábamos hablando de esto. Esa era la otra pregunta. Una de las preguntas era ¿de dónde sale ese incremento? Tanto en la norma mexicana como en el ASC, nos indica que podemos incrementarlo con un 3% de la pendiente elástica para el endurecimiento por deformación, ¿no? En temas de las fuerzas PG, que hablábamos ahorita, que son cargas gravitacionales, podemos ver que para las columnas en compresión, cuando estamos haciendo el análisis de la esbeltez de las secciones, nos piden que retomemos aquí las fuerzas gravitacionales, ¿no? Y también en el 41, la versión 17, este es digamos, una referencia importante. Nos dice que para las columnas donde tenemos compresión y flexión, en donde se espera que se desarrollen articulaciones plásticas, es importante tener este, ay, arrostramientos laterales para prevenir la falla por flexión torsional, ¿no? O pandeo lateral torsional, ¿no? Entonces esto nos lo dice ya en el 4117 y es una referencia importante relacionada a columnas. El día de ayer se platicaba del tema de vigas, donde sí se debe de hacer el análisis para verificar que no haya fallas por pandeo lateral torsional,
Pero en el caso de columnas nos lo dice directamente que donde esperemos que exista una articulación, tenemos que poner arrastramientos laterales, ¿no? Y finalmente, perdón. Y finalmente, aquí sí es lo que les estaba diciendo. En los comentarios del ASC 4123 ya nos dan alguna referencia de cómo diseñar o controlar la pendiente entre los puntos C y D, ¿no? Que era lo que les estaba comentando ahorita. Los puntos C y D, voy a retomar esta, ¿cómo lo voy a llevar? Punto C y punto D. ¿Qué tan inclinada va esta línea, no? Esa es una de las preguntas que se hacía el día de ayer. Y en los comentarios, aquí sí ya nos dan una respuesta o una recomendación. Podemos utilizar una pendiente que sea 10:1 vertical horizontal, ¿no? Entonces simplemente nos dicen que aquí consideremos 10:1 para hacer esa transición entre el punto C y el punto D, y con esto podemos evitar inestabilidades computacionales por la caída tan brusca de una línea vertical, ¿no? Entonces una recomendación, la verdad es que buena, o sea, supongo que está bien calibrada en función de los, de los programas de cómputo para evitar las inestabilidades que platicábamos en la sesión anterior. Bueno, ya a partir de este punto nos vamos a brincar ya directamente al programa SMAT, que es donde vamos a iniciar nuestro ejemplo. Les voy a compartir la pantalla del SMAT y de una vez vamos a ir viendo el tema del diagrama. Listo. Entonces, me avisan si pueden verlo. Creo que ahí se ve. Perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar ya con el ejemplo directo. Para dar continuidad a lo que estábamos viendo en la sesión anterior, voy a tomar la misma sección, la 14 por 159, y nuevamente vamos a recuperar la información necesaria para poder construir nuestra articulación plástica. Información básica, hablábamos la vez pasada, datos de material, obviamente esfuerzo de fluencia, módulo de elasticidad, módulo acortante, fuerza esperada, esfuerzo esperado en función del RY, que ya lo teníamos recuperado de tablas. Y en este caso lo que vamos a necesitar es la longitud de la columna. Obviamente también es importante, recuerden que, digamos, todas las rotaciones están relacionadas a una cierta longitud, entonces siempre es importante tener ese dato. En este caso vamos a poner un PU, digamos, un valor medio que podríamos obtener de algún análisis. Simplemente lo vamos a proponer, pero lo correcto sería realizar algún análisis para obtener ese valor de PU. Aquí para fines del ejemplo lo vamos a marcar en 200 toneladas, ¿no? Pareciera mucho, pero ahorita que veamos la resistencia de la sección, pues ya veremos que es un porcentaje relativamente bajo. Datos de la sección, obviamente necesitamos las inercias, los valores de patines y de almas. El área de la sección va a ser importante porque recuerden que tenemos que estar haciendo comparaciones entre la carga de fluencia y la fuerza que actúa sobre nuestra sección. Uno de los valores que vamos a necesitar es la fuerza de la columna a la fluencia, ¿no? Sin factores ni nada. Entonces simplemente multiplicamos el área de la sección por el esfuerzo de fluencia. Y nos da una resistencia aproximada de 1058 toneladas. Entonces esta sección va a tener una resistencia de 1058 y ahí ya podemos ver que las 200 toneladas que estamos proponiendo pues está alrededor del 20%. Para revisar la sección, recuerden que siempre tenemos que verificar que sean secciones tipo 1 o tipo 2 si vamos a crear articulaciones controladas por desplazamiento, es decir, articulaciones que tienen una capacidad dúctil. Entonces, el paso número 1 siempre será verificar que estemos en secciones tipo 1. En la sesión anterior ya habíamos verificado, simplemente retomamos, ¿no? Calculamos B, calculamos el valor de lambda, comparamos contra lo que nos pide la norma y simplemente verificamos que es menor. Con esto ya asumimos que es una sección tipo 1. Nuevamente lo hacemos para la revisión del alma, pero recuerden que cambiamos de tabla. En esta ocasión vamos a necesitar un
un PU, permítanme un segundo. Vamos a necesitar un PU que nosotros lo definimos y simplemente vamos a retomar las ecuaciones, ¿no? Entonces calculamos otra vez nuestra relación de esbeltez, calculamos las que nos solicita la norma y estamos muy por debajo del valor para secciones compactas de diseño plástico. Entonces, sección tipo uno, esto ya lo habíamos visto la vez anterior con la viga que utilizamos de ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el momento esperado y la rotación de fluencia, ¿no? Platicábamos que para calcular el momento esperado necesitamos una fuerza P. Esa fuerza P, de acuerdo digamos, a lo que nos dice la norma, que es la fuerza P, nuevamente, la fuerza en un miembro cuando se alcanza el desplazamiento objetivo o en un instante de un análisis paso a paso. Aquí simplemente por poner alguna diferencia, les propongo 300 toneladas de fuerza P. Digamos, sería esperable que estas fuerzas tiendan a ser mayores a las fuerzas de diseño, ¿no? Sobre todo en algún análisis paso a paso convencional, pero bueno, puede ser. Aquí les propongo que le pongamos un valor de 300 para hacer alguna diferencia con la carga PU. Para el momento esperado, ya sabemos que simplemente es el módulo plástico por el esfuerzo de fluencia esperado y tenemos una resistencia de 181 toneladas metro. Para para la fuerza esperada de la sección a la fluencia, nuevamente, simplemente multiplicamos el área por el esfuerzo de fluencia y aquí nos da 1163 toneladas, ¿no? Es lógico que tengamos una diferencia con la fuerza a la fluencia porque aquí es el valor nominal y acá es el valor esperado, ¿no? Entonces el valor esperado son 1163 toneladas. Y con estos datos ya podemos entrar en la ecuación que nos indica la norma. Momento esperado, la longitud de la columna, módulo de elasticidad, inercia, y los valores de P y el valor de PY, ¿no? Y nos da un valor de rotación final de 0.2073. Esa va a ser nuestra rotación al punto donde cambiamos de comportamiento elástico a comportamiento plástico. Pues pueden ver que hasta este punto pues son cálculos sencillos, ¿no? Un punto importante, digamos, a considerar es que podemos ver que la rotación es directamente proporcional a la longitud de la columna. Platicábamos el día de ayer y, digamos, hablando de cómo se consideran algunos elementos estructurales, decíamos que la longitud de la columna puede ser del punto de donde inicia la columna hasta el patín inferior de la viga. En el caso de la viga decíamos que era de cara de columna a cara de columna. En algunas normas o en algunos códigos nos dicen que esas longitudes pueden ser hasta los nodos, ¿no? O sea, nodos de ejes, ¿no? Ejes de columnas, ejes de traves. Lo que podemos ver es que entre más consideremos o sea, entre más largos consideremos nuestros elementos estructurales, nuestra rotación será más permisible. O sea, vamos a tener una mayor capacidad de desplazamiento en términos numéricos. Si nosotros ajustamos este valor de longitud pensando que el nodo es rígido, el valor de rotación será más pequeño y en ese sentido tendríamos un análisis más conservador, ¿no? Entonces, digamos, parte de ver las ecuaciones o trabajar las ecuaciones es ver dónde podemos tener información relevante para saber si estamos siendo muy conservadores o si estamos en un límite adecuado. Ya que tenemos la rotación, nos vamos a la obtención de parámetros, ¿no? Aquí recuerden que en la norma técnica mexicana nos dice que necesitamos la resistencia de la columna. En el ASCE, en dos de sus versiones, directamente nos manda a la fuerza de fluencia esperada, ¿no? Ahí son más sencillos, ahí no consideran, para el tema de análisis no lineales y particulaciones, no considera que sea necesario analizar el tema de posibles pandeos, simplemente nos dan un factor. Entonces, ahorita para términos del ejemplo, digámoslo, formalmente en la norma técnica mexicana, si queremos calcular estas articulaciones, tendríamos que hacer el análisis de resistencia de la columna.
Como el objetivo es que nos enfoquemos más en las articulaciones, simplemente los voy a igualar. Voy a decir que la resistencia de la columna es igual a lo que nos propone el ACE, ¿no? Y nuevamente 1163. ¿Para qué queremos estos datos? Para calcular la relación. Recuerden que nuestras ecuaciones estaban ajustadas a una relación entre carga última y resistencia. En la norma mexicana empiezan, digamos, a veces cambia de PU a P, pero en el caso de esta relación, directamente nos dice PU entre la resistencia menor a 0.2. Con los datos que hemos estado considerando hasta ahorita, bueno, pues tenemos menos de 0.2 y por lo tanto podemos entrar al primer caso de las tablas, ¿no? Recuerden que en las tablas teníamos dos secciones, los vuelvo a poner. Tenemos la sección 1 con PU entre RC menor al 20% y la sección 2 con PU entre 20 y 50%. Regresamos. Entonces, lo que vemos aquí es que vamos a entrar al caso 1, donde vamos a tener estos límites de esbeltez. Y los podemos volver a observar acá. Y vemos que hablamos de punto 3, punto 38, etcétera. Simplemente retomamos las ecuaciones, ¿no? ¿Qué sabemos de esta sección? Bueno, sabemos que es una sección bastante compacta y por lo tanto lo vamos a comparar con las primeras ecuaciones, ¿no? Calculamos la esbeltez, vemos que el valor es menor al límite que nos imponen, y en este sentido vemos que ambos criterios cumplen para el caso A. Recuerden que para cada una de las tablas vamos a tener dos casos, ¿no? Vamos a tener el caso de secciones compactas, por acá, secciones compactas y secciones menos compactas, vamos a decir. Entonces, para la sección que estamos analizando, digamos, ya de la sesión pasada sabíamos que era muy compacta, pues estamos en el caso 1, en la sección A. Esa es la parte que, digamos, relevante. Y con estos datos que estamos comprobando aquí, simplemente sacamos los ángulos de rotación. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Pues que si cumples con estas dos de forma simultánea, nuestros valores de A, B y C están definidos y nuestros criterios de aceptación también están definidos. A partir de este punto no hay que hacer más cálculos, simplemente retomamos los valores y en caso de que queramos conocer las rotaciones, o sea, la magnitud de la rotación que podemos tener en nuestra sección, pues simplemente calculamos los factores que nos da la norma por la rotación elástica. Y el momento residual, como tenemos un factor de 60%, sabemos que después de que tengamos una pérdida de capacidad, dado que ya superamos, digamos, la parte del comportamiento plástico de la sección, nuestra sección todavía va a tener una capacidad residual de 100 toneladas metro, ¿no? Que obviamente puede sonar a mucho, pero depende mucho de la estructuración y de las cargas que tengamos, ¿no? Y con estos valores, pues ya construimos nuestra gráfica. Esta gráfica es simplemente un ejemplo para que recordemos cómo están construidas. Y aquí les pongo los parámetros del modelado, ¿no? Esta es la tabla con la que hicimos nuestro análisis. Y ya con esto podemos concluir. Ahora, solamente para hacer, digamos, el ejemplo completo, irnos al siguiente caso. Lo que hice aquí fue simplemente cambiar la PU, proponer una PU mucho más grande para que nos quedemos en un valor de correlación, PU-RC, superior al punto 2, y entonces tomemos el segundo conjunto de ecuaciones, que sería la tabla que tenemos acá, ¿no? Ahorita. Nos vamos a ir a la segunda tabla. Entonces, en esta segunda tabla, si recuerdan, aquí ya no tenemos el dato numérico relacionado a la rotación elástica. Nos dan unas ecuaciones. Entonces simplemente lo que hicimos fue cambiarlas, bueno, escribirlas aquí en el programa. Aquí lo que hacemos es primero la revisión de esbeltez, ya sabemos que cumple, ya vimos que cumplía desde la sesión anterior. Y aquí lo que hacemos es poner estas ecuaciones. Aquí lo que les quiero mostrar nada más es la magnitud de las rotaciones, ¿no? Si recuerdan, veíamos que en la construcción de nuestra curva, el valor A y el valor B, ¿no? Tenemos aquí A, que tiene una magnitud 0.04, el valor de B
que tiene una magnitud 0.07, está acá. Y lo que me parece interesante es ver que la seguridad de vida tiene un valor de 0.05, ¿no? Que es por arriba del punto A, pero por debajo del punto B. Entonces, en este tipo de secciones, en este tipo de columna, nos dice que el límite o el criterio de aceptación de seguridad de vida ya está posterior al cambio, ¿no? O sea, aquí ya nos están permitiendo que nos vayamos para acá. Lo normal, bueno, lo que se ha visto más común en otros casos en vigas es que generalmente la seguridad de vida está en este límite o antes de que cambiemos, ¿no? En estas secciones está esta situación particular, ¿no? La ocupación inmediata, pues sí sabemos que siempre está cerca del comportamiento elástico y en este caso la prevención de colapso está en el mismo punto donde perdemos toda la resistencia, ¿no? Es interesante ir viendo cómo se van construyendo las ecuaciones y qué es lo que nos dicen los resultados cuando analizamos las articulaciones plásticas. Otro tema interesante, si ven aquí, la resistencia residual es solamente del 20%, ¿no? Entonces, cuando tenemos poca carga axial, cuando tenemos una relación de menos de 20%, tenemos 100 toneladas, 110 toneladas de carga residual. Y cuando tenemos cargas axiales importantes, para las articulaciones plásticas nos dicen la normatividad que solo tendríamos 36 toneladas, ¿no? Entonces podemos ver cómo baja mucho en función de la carga axial. Entonces, si vamos a hacer diseños que estén muy al límite y que requieran un análisis detallado con articulaciones plásticas, lo que podemos ver es que en buena medida nos conviene que la relación carga axial con respecto a la resistencia de la sección preferentemente sea baja para que podamos tener el beneficio de mayores resistencias residuales y mayor comportamiento plástico, ¿no? Digamos que eso podríamos extraer de las ecuaciones y lo que nos van diciendo los resultados. Entonces, como pueden ver, es un ejemplo muy sencillo y obviamente de una sección muy compacta, pero nos ayuda a adentrarnos en el tema de las ecuaciones. Son 452. Voy a cambiar al Excel, solamente les voy a mostrar la hoja de Excel en la que vamos a trabajar ahorita. Esta, igual que la vez anterior, ya está programada para simplemente ir cambiando datos y que podamos ver cómo se construye. El funcionamiento es muy similar, los códigos de colores para que los puedan ustedes manejar, pero aquí vamos a tener más información relacionada a cargas axiales. Entonces, ¿qué les parece si aprovechamos que son 4:53 y nos tomamos un receso de unos 10 minutos y ya regresamos y entramos directamente al archivo de Excel? Sí, adelante, Mata. No sé ¿dónde está el chat? Es que no pueden activar su audio. Ah, No sé si es- mejor podamos guardar las preguntas para el final de la sesión sí, está y bien. o solo que abramos o prefieres que abramos ahora el chat, también puede ser y que las puedan escribir por ahí. No, yo creo que bueno, abramos el chat para que las vayan escribiendo de una vez y las trabajamos al final. Vale, igual Tenemos nada más les la, encargo, por favor, que sean solo preguntas y dudas. Nos apoyarían mucho con eso. muchas gracias. Si te parece bien, Vani, nos tomamos un receso. Va, perfecto. Entonces volvemos en 10. En 10 minutos, a las 5:04, 5 con Va, 4 perfecto. minutos. Súper. Gracias. Muchas gracias, nos vemos ahorita.
Listo. Bueno, pues muchas gracias. Regresamos al tema de la hoja de Excel. Si les parece bien, seguimos acumulando preguntas. Terminamos de ver la hoja de Excel, va a ser relativamente sencillo y continuamos. Entonces, bueno, hice del día de ayer al de la sesión anterior a esta sesión, hice algunos cambios para tratar de igualar las secciones de columnas y de vigas, pero bueno, nos vamos a enfocar en este momento a la parte de las columnas. Como la vez anterior, si ven, empezamos nuevamente con los datos de los materiales. En este caso, las dimensiones de las crujías las puse del mismo tamaño, 6 por 6, vamos para hacerlo más sencillo, pero en general, ¿no? Recuerden, necesitamos datos de materiales, dimensiones dimensiones del marco, ¿no? Importante, muy importante para conocer el valor de la rotación, las dimensiones de la trave. Recuerden que, así como lo vimos la sesión anterior, lo que vamos a hacer es, de la altura del marco, le vamos a restar el alto de la trave para definir una sección, bueno, una longitud más pequeña de nuestra columna, para no tomarlo hasta los ejes. En este caso, recuerden que tenemos las cargas últimas, que las necesitamos para esbeltez de la sección. Y la carga axial, le puse carga axial última, vamos a ponerle carga axial de análisis no lineal, que estas dos las estamos proponiendo, ¿no? Estas no se calculan, pero bueno, si tuviéramos una hoja de cálculo donde ya analicemos, donde podamos vaciar información de algún software, pues podríamos ir recuperando las cargas axiales últimas y diseñar la columna más esforzada, y a partir de ahí plantear algún conjunto de articulaciones plásticas que puedan estar divididas por ciertos rangos de capacidad axial, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita se los dejo simplemente como valores que vamos a meter a mano, y vamos a poner los mismos valores que teníamos en la hoja de SMAT. Y aquí podemos ver que si le ponemos esta carga de 300, ya empezamos a tener una variación en los valores que tenemos en el diagrama, ¿no? Si lo dejamos en 200, como lo teníamos originalmente, podemos ver cómo crece. Entonces, ¿qué quiere decir? Es simplemente que conforme vamos incrementando la carga axial, vamos a ir teniendo una reducción en la capacidad dúctil, ¿no? Que era lo que platicábamos hace rato con respecto a las ecuaciones. Vamos a dejarlo por el momento así, para que veamos la máxima capacidad dúctil. Nuevamente, materiales, dimensiones, características de las columnas, ¿no? Aquí también está simplemente ligado, pueden escoger la sección, y lo que vamos a recuperar son los datos importantes, ¿no? Valores de patines, almas, rigideces, radios, etcétera. Las inercias, aquí la longitud, platicábamos que lo que vamos a hacer es tomar el alto de la crujía y le vamos a restar el alto de la viga que va a estar conectada a nuestro marco para obtener la longitud de la columna. Inercia, secciones plásticas, y aquí un punto importante, no se toma, o sea, en este momento no se está recuperando, pero cuando hagamos un análisis de resistencias de columnas es importante tener el factor de longitud efectiva. Este factor se puede recuperar de programas de análisis, o podemos plantear un valor conservador que queramos utilizar para facilitar el análisis, el trabajo, ¿no? En este caso simplemente los dejé en valores de 1, pero les puse un color azul para que, para que recordemos que son del tipo de datos que tendríamos que meter de forma manual, sobre todo para calcular la resistencia de la columna, pensando en que pudiéramos tener efectos de pandeo. Nuevamente, la revisión de la sección, recuerden que está en función de la norma técnica, obviamente simplemente es ajustar ecuaciones en caso de que quieran utilizar algún otro reglamento. Revisamos nuevamente el patín y revisamos nuevamente el alma. Punto importante en el alma, recuerden que aquí ya necesitamos la carga última cuando hagamos el análisis del alma. Este tipo de, en este caso, esta ecuación difiere de la de la viga en función de que aquí vamos a utilizar el P1. Esto simplemente es, de esta columna, de la columna I hacia la derecha, son notas, información que nos sirve para ir analizando la hoja de Excel. Y del lado izquierdo de la columna I es lo que podríamos imprimir como una memoria de cálculo.
Aquí vamos a calcular el momento plástico, rotación de fluencia y la fuerza axial esperada. Recordemos que vamos a calcular el momento esperado, nuevamente RY, FY, ya tenemos la información de los materiales. Aquí vamos a necesitar la fuerza axial esperada, que es pues simplemente multiplicar nuestro FY RY por el área de nuestra sección, el área gruesa. Aquí vamos a calcular la rotación de fluencia en función de las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, ¿no? Si vamos a hacer, digamos, si quisiéramos justificar en la Ciudad de México, utilizamos directamente este valor de rotación. Pero como la vez anterior, consideramos útil hacer una comparación. En este caso vamos a comparar contra la SC 4117, ¿no? Si ven, las ecuaciones tienen, ya platicamos que tienen algunas variaciones, algunas importantes, y lo que hicimos fue recuperarlas aquí, ¿no? Si ven, tenemos este factor de formación por cortante que le tenemos acá arriba, y en el que vamos a agregar. Si ven, si analizamos esta ecuación, podemos ver que es 1 más el valor del factor, ¿no? Entonces quiere decir que este factor de cortante nos ayuda a incrementar la rotación, ¿no? Porque es directamente proporcional a la rotación. Abajo tenemos el factor tau beta, que ya lo habíamos platicado en las diapositivas. Este factor tau beta lo tenemos acá. Le puse factor de reducción por carga axial elevada, pensando en que siempre que tengamos cargas superiores al 50%, recuerden que este es P, sería del análisis, de un análisis no lineal paso a paso, etcétera, y que nos puede llegar a reducir la capacidad, ¿no? En función de que estamos dividiendo, ¿no? Esto nos va a reducir la rotación, quiere decir que a menos desplazamiento de la columna, vamos a empezar a tener comportamiento plástico, ¿no? Como si lo rigidizáramos. Y tenemos el momento plástico. A diferencia de la norma mexicana, el momento plástico está relacionado a la carga que tengamos sobre la columna. Vamos a tener el momento plástico esperado convencional, por decirlo así, y a esto lo vamos a afectar, o sea, lo vamos a reducir en función de la cantidad de carga que tengamos. Nuevamente observamos que tenemos ese límite de 20%, ¿no? Menos del 20%, este factor se va a reducir bastante porque dividimos entre 2 veces la fuerza esperada. En el caso de que tengamos más del 20%, tenemos este factor que 9 octavos es superior a 1, pero en esta ocasión vamos a dividir únicamente por una fuerza de fluencia esperada. Quiere decir que este factor va a ser más importante, el doble de importante de lo que va a ser ¿no? Para la reducción de la capacidad del momento plástico. Y con esto vamos a calcular el momento plástico de la sección, que es el que utilizaremos acá. Y con eso vamos a calcular el valor de rotación elástica en función de la SC. Pueden ver que aunque nuestro momento plástico se reduce con respecto al que calculamos para las normas técnicas mexicanas, tenemos el factor de deformación por corte que no se toma en cuenta acá, y eso nos ayuda a que al final la rotación sea más grande, ¿no? Quiere decir que de nuestra articulación plástica vamos a tener una mayor rotación para el ASC y una menor rotación, exagerando la diferencia, para las normas técnicas mexicanas, ¿no? Entonces, si analizamos las ecuaciones, veremos que, digamos que sí se cumple esta correlación. Si quisiéramos ver algo más similar, una forma fácil es pues, simplemente le ponemos 0 aquí, ¿no? Y podemos ver que nuevamente se reduce, ¿no? Pero este factor del momento plástico sigue interviniendo para modificar la rotación elástica en este elemento, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos a ver algunas diferencias. Puede ser que sea más conservador, podría ser, o sea, tendería a ser más conservador esto, dado que a menor desplazamiento ya empezamos a tener comportamiento plástico. Que el comportamiento plástico es muy bueno para disipar energía, pero si se excede puede ser peligroso para la estabilidad, ¿no? Aquí le agregamos una parte adicional que es el momento plástico de rotación, pero ahora lo estamos calculando en la dirección débil, ¿no? Si recuerdan, cuando tenemos una sección I, tenemos el eje fuerte, que sería el momento en esta dirección, y tenemos el eje débil, que sería en esta dirección. En vigas no es
común calcular el eje débil porque lo normal es que las utilicemos en el eje fuerte, ¿no? Pero en columnas sí vamos a tener la doble acción, ¿no? Entonces aquí le agregamos al Excel simplemente el análisis para el momento y la rotación en la dirección débil. Podemos ver que como es de esperarse en cualquier sección Y, el momento esperado en la dirección débil será mucho menor, aquí hasta el 50%, y la fuerza esperada axial es la misma, dado que el área es exactamente igual, pero podemos ver que también vamos a tener una reducción en el tema de la SC. Se reduce mucho el valor de la deformación por cortante porque está ligada directamente a la inercia, ¿no? La inercia obviamente es menor en la dirección débil y por lo tanto se reduce este factor también. Ahora, como la sección es más flexible, si podemos ver acá, de este lado la inercia está dividiendo. Entonces, en el momento en el que la inercia se hace más pequeña, tenemos un divisor más pequeño y por lo tanto la rotación se va a incrementar. Tiene sentido, si la empujamos en la dirección débil, va a necesitar mayor desplazamiento, mayor rotación para empezar a plastificarse, porque es una sección menos rígida, ¿no? Y lo podemos ver también o sea, lo vemos tanto en la rotación elástica en función de las normas y la rotación elástica en función de la SC. Podemos ver que de este lado nuevamente analizamos que hay una diferencia entre lo que considera la SC como momento plástico esperado en la columna para ambas situaciones, ¿no? En ninguno de los dos casos superamos el 50%, entonces estos dos factores son exactamente igual a 1. Ahora venimos ya a la parte donde vamos a calcular los parámetros de ajuste de nuestra curva, ¿no? Voy a hacer esta tabla más grande nada más para que la tengamos a la mano. Entonces simplemente, ¿qué fue lo que hicimos? Hablamos de columnas a flexión, ponemos nuestro límite, 20%, menos de 20%, y acá ponemos menos o igual de 50%, y simplemente se vacía. Sabemos que estas son relaciones de esbeltez que tenemos que cumplir para poder considerar que nuestra sección es suficientemente compacta para que tenga una muy buena capacidad de desplazamiento, o sea, mucha ductilidad, rotaciones muy altas, perdón, o es menos compacta y en ese sentido pues tendremos menos posibilidad de deformación plástica. Aquí pueden ver que simplemente son cálculos. Es vaciar la ecuación, se vació la ecuación y se ponen los dos casos, ¿no? Todo este conjunto corresponde a este de acá y este conjunto corresponde a este de acá. El objetivo es que veamos que es relativamente sencillo programar estas ecuaciones para obtener para obtener los valores ya definitivos de nuestra curva esqueletal. Aquí lo que hacemos para hacer el análisis, ya utilizaremos los valores que tenemos, o sea, estos valores de aquí, los vamos a utilizar en función de esta correlación que tenemos acá, ¿no? Esta va a ser la que nos va a marcar qué es lo que recuperamos de información. Y es importante tenerla aquí porque si estamos en un límite muy, muy cercano al 20%, o sea, pero superando el 20% por poco, tal vez sea conveniente seleccionar una columna más pesada y regresar a ver cómo se comporta la gráfica. Entonces ese es el objetivo de esto. Entonces, ya que en este ejemplo, igual que lo vimos en el SMAT, estamos en el caso 1, donde tenemos menos de 20%, cumplimos las relaciones de esbeltez, tenemos los mismos valores que teníamos allá arriba para ambos casos, cumplimos el I que nos indica aquí la norma, entonces cumplimos y por lo tanto podemos retomar directamente estos valores. Estos valores los vamos a ver reflejados ya directamente en la gráfica, ¿no? Voy a ir un poquito para abajo. Entonces podemos ver que este conjunto de valores los vamos a tener acá, que sería 1,9, perdón, estos son los valores que tenemos acá. Estos valores que tenemos aquí van a ver que difieren exactamente en 1 con respecto a los que tenemos acá, ¿no? El 9 se vuelve 10 y el 11 se vuelve 12.
y el punto 6 se mantiene. El punto 6 es el que tenemos aquí, ¿no? Que es la remanente. Punto importante, ya lo habíamos platicado la sesión anterior también, ¿por qué es 9? O sea, ¿por qué aquí nos dice 9 y acá nos dice 10? Porque nosotros empezamos a medir a partir de este punto, ¿no? Esto es lo que debe medir 9 veces la rotación elástica. Esta es la rotación, perdón, 9 veces la rotación elástica y esa es nuestra rotación plástica. Esta sección de aquí es el comportamiento elástico de la sección. Entonces vamos a rotar hasta que tengamos la rotación elástica y vamos a tener un momento hasta que tengamos el momento de fluencia. En ese punto inicia nuestro comportamiento plástico de la sección. Pues como pueden ver es, digamos, relativamente sencillo. La parte interesante es que al ya estar programado podemos ir variando valores para ver qué tanto nos afecta o no en el comportamiento plástico. Vamos a meter, o sea, a veces pensamos, bueno, estos valores del Excel los voy a meter a mi software, pues tal vez no sea necesario, pero sí nos empieza a dar una idea, simplemente, o sea, gráficamente viendo cómo se comportan las gráficas cuando movemos la sección de la columna, cuando movemos la carga axial, etcétera, nos va a dar digamos, una muy buena perspectiva de qué tan dúctil es la estructuración que estoy haciendo, ¿no? Esa, digamos, que podría ser un objetivo más claro del uso de la hoja de Excel, más que copiar y pegar resultados dentro de un software de análisis estructural. Aquí les pongo estos valores de aceptación. Si recuerdan, también nos dicen que son rotaciones plásticas, por lo tanto también se miden desde aquí y por lo tanto aquí tenemos una rotación plástica, una rotación, la magnitud de una rotación elástica, ¿no? Y ahí es donde tenemos nuestro parámetro de ocupación inmediata, ¿no? Eso digamos, lo recordamos de la vez anterior que estábamos hablando del tema de las vigas. De este lado les pongo simplemente lo que analizaríamos como si fuera la sección débil, ¿no? En algunos programas de cálculo, en algunos softwares de análisis estructural, van a ver que de repente se ven valores extraños, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy claro que aquí tenemos un valor 12, pero aquí de repente tenemos un valor 14, ¿no? Y podríamos pensar cómo podríamos tener mayor ductilidad. Pero recuerden que estos son valores que se tienen que ajustar en función de un factor de escala, ¿no? No es que tengamos un 12, esto lo que nos dice es 12 veces una rotación, ¿no? Si nosotros tenemos un factor de escala para la dirección fuerte y otro factor de escala para la dirección débil, o sea, si tenemos dos factores de escala distintos, entonces aquí podríamos tener también 12, ¿no? Sería lógico porque la capacidad de la sección es únicamente 12 veces la rotación. Pero digamos que solo tenemos un factor de escala. Entonces, estas dos gráficas, que digamos podríamos pensar que son unitarias, ¿cómo podemos ver? Pues sí, pensamos que son como si fueran gráficas unitarias. Si estas dos las multiplicamos por el mismo factor de escala, para la dirección fuerte, podríamos utilizar estos datos y para la dirección débil podríamos utilizar un dato mayor. Pero como la rotación en la dirección débil es más grande, o sea, la rotación permisible es más grande, por eso podemos ver una diferencia, ¿no? Acá hablamos de 12, por la rotación en la dirección fuerte nos va a dar una magnitud de rotación, y este 14 por la rotación en la dirección débil nos va a dar una magnitud de rotación que va a tener sentido en la dirección débil. Un poco enredado esto, pero en términos numéricos puede funcionar bien para reducir análisis o cómputos o tener que estar utilizando factores de escala distintos. Entonces aquí en la hoja de Excel simplemente lo que pusimos fue esta correlación, ¿no? Que lo que está haciendo es correlacionar la rotación en dirección fuerte entre la rotación en la dirección débil, ¿no? Para que podamos utilizar el mismo factor de escala para estas gráficas unitarias y convertirlas en magnitudes de rotación, ya cuando el software o el análisis quiera hacer su análisis detallado, ¿no? Les voy a poner, en este caso, para este ejemplo, utilizamos los valores de rotación de fluencia de la SCE,
pero si quisiéramos hacerlo para las normas técnicas, pues simplemente cambiamos a este dato de acá y con eso ajustaríamos nuestro software de análisis. Obviamente ahí, digamos, se- la idea es que quede lo más genérico posible para que se puedan ajustar a distintos reglamentos. Esa sería la idea de esta hoja. Ya con esto tendríamos las gráficas. Si quisiéramos transportar estas gráficas directamente al software, se puede, o nos puede servir de parámetro para ver si lo que nos está entregando el software tiene, digamos, tiene sentido con lo que esperamos hacer. Ahora vamos a ver nuevamente, la vez anterior, hicimos algunos pequeños ejemplos de distintos tipos de secciones. Aquí simplemente sería la idea de repetir estos análisis para que veamos, ¿no? En el caso de la 14 por 90, veíamos desde la sesión anterior que es una sección tipo 3, por lo tanto no es compacta y no tendría, digamos, no sería realista pensar en una articulación plástica. Podemos ver que incluso la gráfica se hace muy pequeña y se parece mucho a lo que platicábamos de las articulaciones, bueno, más bien del comportamiento controlado por fuerza, ¿no? Si no tiene capacidad dúctil, entonces se comporta por fuerza y cuando llega a un cierto valor, se rompe la sección y ya no podemos seguir ni disipando energía ni moviendo, ¿no? En este caso es lo mismo y la gráfica más o menos nos da un buen indicio de lo que está sucediendo, ¿no? Obviamente recuerden que aquí vamos a depender mucho de estas fuerzas, ¿no? Entonces, si las vamos reduciendo, obviamente se va a modificar la gráfica, ¿no? Pero bueno, punto importante, siempre verificar que estamos en secciones compactas. Si queremos articulaciones plásticas, si queremos articulaciones controladas por fuerza, pues ahí ya, no, digamos, no sería necesario cambiar la sección. Si nos vamos a la 14 por 30, que para las vigas nos servía muy bien, en este caso vemos que sí, otra vez es compacta, pero vemos que se reduce la gráfica. Esto estaría más relacionado a la fuerza axial esperada, ¿no? Aquí tenemos 220, entonces con 50 toneladas ya estaríamos arriba del 25%, ¿no? Bajémoslo al 10%. Y vemos que recupera una cierta capacidad de deformación. Si la lleváramos a más del 50% de su... 120, 120. Podemos ver que incluso aquí ya nos empieza a dar un error. ¿Por qué? Porque si vemos 120 toneladas, es arriba del 50% de la fuerza axial esperada, ¿no? ¿Qué nos decían los límites de acá? Nos decían arriba del 50% de la fuerza, de la resistencia de nuestra sección, ya lo tienes que controlar por fuerza. Entonces tiene sentido que incluso el mismo Excel no sepa qué hacer y nos marque errores porque no, digamos, porque nos estamos pasando un límite importante para la sección. Es una sección muy pequeña que no se usaría, difícilmente se usaría de columna, pero la idea es ejemplificar. Entonces nos vamos a esta que también es compacta, tiene un diseño 1, pero vemos cómo se va cambiando. Aquí podemos ver, uno de los puntos importantes es ver los límites de aceptación, ¿no? Podemos ver que conforme es menos compacta, en vez de que la prevención de colapso esté hasta el final de la gráfica, se empieza a pegar. Y la seguridad de vida, en vez de estar en el punto de intercambio o abajo, se empieza a pegar hacia la derecha, ¿no? Igual la ocupación inmediata. Entonces, la idea es verificar que conforme vamos haciendo secciones menos compactas, necesariamente se va a restringir más los límites de los objetivos de desempeño. Aquí vamos a cambiarle a, ¿qué les parece? Unas 300 toneladas para que veamos cómo se modifica, ¿no? Aquí podemos ver que seguridad de vida pasó aquí abajo, pero la capacidad de deformación plástica se redujo de forma muy importante, ¿no? Entonces, este es un poco el plan, ¿no? Que podamos estar verificando qué afecta más, si afecta la carga axial, si es la sección, podemos hacer combinaciones entre secciones y cargas axiales para que vayamos viendo cómo se comportan nuestros plásticamente o idealmente, o sea, un comportamiento idealizado de la plasticidad de nuestra sección. Esta tiene 800 toneladas, pongámosle 300 para ver cómo se va reduciendo nuestra capacidad dúctil de nuestras secciones. Los voy a dejar todas en 20
Alguien está escribiendo. Nada más para que veamos. Vamos a ponerle al 0. A ver qué cara hace. Si nos vamos a 120, aquí lo que vamos a ver es que cuando cambio a 132 se va a ir incrementando nuestra capacidad dúctil, ¿no? Que nuevamente pues tiene sentido en la medida en la que son secciones más compactas y nuestra capacidad dúctil tiende a subir, ¿no? Si nos vamos desde la más dúctil, que podemos ver que trae el 60% de remanente, a la menos dúctil, que es la 14 por 90, podemos ver cómo cambia de forma importante las capacidades, ¿no? Entonces, esta es la idea, que vayamos viendo cada uno de los casos y ver cómo nos va afectando. Aquí vamos a dejarle 300, a ver cómo cambia. Entonces, bueno, ya con esto tenemos valores que podemos utilizar para declarar nuestras articulaciones plásticas en un programa. Ahorita son 5:30, quisiera nada más hacer digamos, un ejemplo, mostrarles lo que nos muestra un programa como ETABS en función de las articulaciones plásticas. Entonces vamos a ver acciones. Uy. Ahorita les comparto pantalla. No nos dejen poner la sección. Y le podemos compartir. Y les voy a compartir la pantalla completa. Listo. Entonces aquí simplemente como para comparar los resultados que estamos obteniendo, me voy a ir a la hoja del IR. Tenemos nuestra sección 14 por 59. Lo que puse aquí en el ETABS fue un marco de 6 por 6 con tanto vigas como columnas, con una sección de 14 por 159, que es digamos, el ejemplo muy plástico que hemos estado viendo, que es este. Y simplemente me voy a ir a comparar los valores que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si vemos aquí, hablamos de 1.27.6, y una cosa importante en el ETABS es que pueden ver que el punto B siempre está en 0 e incluso no nos deja cambiarlo, ¿no? Nosotros en el Excel tenemos una gráfica que tiene un comportamiento elástico, luego plástico y luego pierde. En este programa, específicamente, la forma en la que está declarada la articulación plástica es que el valor de B siempre va a estar en 0. Y esto tiene un sentido dentro del programa, porque aquí solo vamos a analizar el comportamiento plástico, ¿no? Aquí pueden ver la articulación. ¿Por qué solo vamos a ver el comportamiento plástico? Porque toda la rotación elástica se va a dar en el análisis de este frame, ¿no? O sea, el frame que tiene características elásticas y está modelado explícitamente, cuando el marco empieza a tener algún tipo de desplazamiento, todo el desplazamiento elástico se va a representar en el frame y todo el comportamiento plástico se va a representar aquí. Entonces, lo que sucede es que si no tenemos comportamiento plástico, esta gráfica nunca se va a utilizar. Se va a quedar ahí como información de reserva, pero si nunca llegamos al momento que provoca la plastificación, nunca se va a utilizar. Cuando lleguemos al punto donde se plastifica nuestra sección y tengamos una cierta rotación, esta rotación, que pueden ver que aquí está en funciones de números, que se van a escalar en función de la rotación de la sección, se va a sumar. Entonces, esta rotación que tenemos aquí, que está concentrada, como ya lo hemos platicado de articulaciones concentradas, esta rotación se va a sumar al análisis que hace el programa de la rotación elástica de esta sección por eso me quedó muy feo eso. Se va a sumar a la rotación elástica del análisis del frame, ¿no? Entonces el frame va a tener una cierta rotación y toda la rotación plástica se va a estar haciendo aquí, ¿no? Entonces sumamos esta con esta y vamos a obtener la rotación total de un comportamiento plástico, ¿no? Esa es la idea. Entonces van a ver que siempre empieza en 0. Entonces podríamos pensar, bueno, y en el Excel pues no nos conviene mucho iniciar en 1. Entonces, bueno, le podemos poner aquí 0. Para que tengamos un medio de comparación directa con lo que nos da un software, ¿no?
Entonces aquí podemos ver que tenemos 1.1.27.66.99. Aquí ponen un 9.09, que puede ser retomado de alguna recomendación o simplemente un tema interno de cómo está programado este software. Y si vemos acá es 1.1.27.6.99.11, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí estamos utilizando el mismo conjunto de ecuaciones para declarar estas articulaciones plásticas en el software con lo que estamos haciendo directamente en nuestro Excel a nuestra normativa ajustada. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Bueno, si el software las calcula bien, de acuerdo a lo que a mí me interesa, entonces las dejo que las calcule y reviso alguna que otra de forma aleatoria para verificar que sí esté cumpliendo con lo que yo necesito. ¿Qué otro punto importante sería verificar? Bueno, pues el momento, ¿no? El momento y la rotación, ¿se parecen o no se parecen? Entonces nos vamos acá. Lo que vamos a hacer es verificarlo, ¿no? ¿Dónde está nuestra rotación? Aquí está nuestro momento, aquí está nuestra rotación de diseño. Y vamos a ver, son 18 toneladas. Toneladas centímetro, bueno, como 181. Lo tenemos en la misma, ¿no? Entonces tenemos 181, 862, 88, ¿no? Y si vemos acá también tenemos 181. Tenemos unas pequeñas variaciones que pues es normal, ¿no? Estas pequeñas variaciones, aquí es 18,172, acá es 18,862, perdón, 18,186. Esto será muy normal por muchos detalles, ¿no? Incluso a veces por simplemente transformación de unidades, en la exactitud de la transformación o los valores que utilicemos podríamos tener ciertas diferencias, ¿no? Entonces eso es normal. Aquí nos dice que tenemos 0.1056. Si analizamos acá, con respecto a la NTC nos queda muy bien, ¿no? 0.1055, es muy similar. Pero aquí podemos ver que tenemos una variación con respecto a la ASC. Un punto importante en el ASC, si lo menciona directamente en la normatividad, nos dice, este factor de cortante, si tú tienes una columna muy alta, donde la capacidad acortante de la sección no es tan relevante para determinar el giro elástico, entonces puedes ignorar este valor, ¿no? Eso es lo que dice la SC. Entonces, dependiendo de cómo esté programado el software, puede ser que también tengan esa consideración. Entonces, si suprimimos esto, vamos a ver que nos da exactamente el mismo valor. Nos vamos al software y vemos que se parece mucho, ¿no? Entonces podemos dar por bueno lo que nos dice el software con respecto a nuestro análisis directo, ¿no? Entonces esto es importante para que validemos la información que estamos viendo, que sea funcional para nosotros, que sea muy próxima a lo que es funcional para nosotros y forjar un criterio de si lo que estamos viendo como resultados nos funciona también. Aquí voy a ver los parámetros de ocupación inmediata, seguridad de vida, prevención de colapso, que es 1911, y podemos ver que estamos utilizando los mismos criterios, ¿no? 1911. Una parte importante aquí, podemos saber los valores de aceptación. Aquí casi no se ven, pero bueno, aquí está ocupación inmediata, ¿no? Tenemos todo este desplazamiento antes de que lleguemos a seguridad de vida. Un punto importante es que lo normal es que cuando hacemos un análisis, una vez que pasamos el límite de ocupación inmediata, ya se considera que estamos en el contexto de seguridad de vida. No importa que estemos aquí muy cerquita, ya pasamos de la ocupación inmediata, ya no estamos cumpliendo ocupación inmediata, entonces ya estamos en el rumbo de la seguridad de vida, ¿no? Desde que salimos de ahí hasta que llegamos casi hasta la seguridad de vida. Y una vez que pasamos la seguridad de vida, ya estamos en prevención de colapso. Ese es nuestro, digamos, es nuestro criterio de desempeño, ¿no? Una vez que pasamos un poco, ya estamos en seguridad de vida. Si lo que nos pide nuestro objetivo de desempeño, nuestra norma, nuestro cliente, o dependiendo de quién nos esté marcando el desempeño esperado de nuestra estructura, una vez pasando aquí, tendremos que asumir que no lo estamos cumpliendo en caso de que fuera ocupación inmediata, ¿no? La ocupación inmediata es muy relevante en edificaciones de gran importancia, ¿no? Como, bueno, hospitales directamente, escuelas, plantas nucleares, cualquier instalación que sea muy relevante, su uso posterior a los sismos o
que sus daños provoquen una pérdida muy importante, como podrían ser museos también, pues siempre se espera que queden en ocupación inmediata, ¿no? Es decir, antes del comportamiento plástico, ¿no? Entonces, estos criterios de aceptación, pues son muy útiles para ver si sí estamos cumpliendo y si sí estamos protegiendo la estructura que queremos. Ya nada más para concluir, no podríamos ver más ejemplos, pero creo que eso nos puede funcionar mejor ver las preguntas. Esta sería una de columna. En este caso puse una articulación con interacción de momento 2 y momento 3, ¿no? Como ejemplo. También hay articulaciones que es interacción M2, M3 con carga axial. Pero bueno, en este caso vamos a ver esto. Y vamos a ver aquí, un punto importante, siempre se habla de un factor de escala de rotación, ¿no? Ya comentamos que lo que nos da la gráfica esqueletal son valores generales, ¿no? O sea, 9, 10, 11, y todo eso lo vamos a ajustar siempre por un factor de escala. En este caso, el factor de escala que nos dan es 10,56,3, ¿no? Que es la rotación, ahorita lo vamos a analizar. En el caso de la columna, es una rotación que se parece mucho a a la de la dirección fuerte, ¿no? Perdón, es que aquí le cambiamos. Voy a bajar la carga axial nada más para que nos dé algo más cercano, ¿no? Entonces pueden ver que aquí la rotación de fluencia según el AC, para la dirección fuerte es 0.011, 0.0114. Y acá tenemos 0.01056. Está muy cercano. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el programa es, yo voy a usar este valor, que es la rotación de la dirección fuerte, para escalar tus gráficas, ¿no? Entonces nosotros decimos, ok, entonces dime cuál es la gráfica, ¿no? Nos metemos a ver las gráficas y aquí lo vamos a ver en el ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces acá habrá que hacer un análisis tal vez un poco más profundo para saber por qué tenemos tantas decimales, pero bueno, lo importante es que veamos magnitudes, ¿no? Qué tan cerca o qué tan lejos estamos. Entonces, si vemos la gráfica de la dirección fuerte de nuestra columna, vamos a ver que tiene valores similares, ¿no? Hablamos otra vez 1,127,6. Aquí le voy a poner 0 para que se ajuste mejor a lo que estamos viendo. 9,911, ¿no? Y 1,911. Eso es lo que tenemos en el programa. Podemos ver que aquí estamos muy cerca, 1,27,6, 9, 9, casi 9 y 11, ¿no? Y para los límites tenemos 1, 9 y 11, ¿no? Si redondeamos, nos va a dar ese valor exacto. Seguramente hay consideraciones dentro del software, puede ser con respecto a la carga axial o algún parámetro, algún factor de escala, que nos esté variando ligeramente los valores que esperaríamos en función de la normatividad y del análisis directo, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver qué pasa cuando aplicamos esto en la dirección débil, ¿no? Entonces, pues, aquí era lo que les decía, podemos ver que aquí tenemos unos factores que podrían considerarse pues extraños, ¿no? Pero puede ser que sean menos extraños si vemos el factor de escala, ¿no? Como el factor de escala está en función de la rotación del lado fuerte, en el lado débil podríamos pensar que hay un comportamiento peculiar, pero pues simplemente calculemos, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos, creo que si ven mi calculadora, sí. Vamos a hablar de 0.01056,3, que es nuestro factor de escala, y lo vamos a multiplicar por lo que tiene la gráfica unitaria, que es 11.5750. Entonces, esto nos va a dar una magnitud de rotación al, en el punto C de 0.122, ¿no? Que esto lo podríamos ver directamente en el Excel también. O sea, que creo que mejor. Bueno, veámoslo directamente. Aquí dice 11.57 con 14,14.
si yo le aplico esos factores de escala aquí, si recuerdan, platicábamos de este factor de rotación entre uno y otro, ¿no? Podemos ver que tenemos aquí 1083 y 1324, que están relativamente cercanos a los factores que tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones está haciendo el software? Bueno, ya tocará verificarlo de forma detallada. Algo que estábamos viendo es que si yo le quito los factores acortantes, porque la columna, recuerden que es bastante alta, tiene 6 metros de alto, y entonces la norma nos permite, más bien nos recomienda ignorar el comportamiento por corte, ¿no? Si yo le quito esos comportamientos, entonces ya quedamos en 1164 y 1423. Si nos vamos al software, podemos ver que es muy similar, ¿no? Tenemos 1414 con 1157, 1423 con 1164, ¿no? Entonces ahí podemos ir desgranando qué es lo que está haciendo el software, qué consideraciones toma, cuándo hace un cambio entre un criterio y otro. Y lo que podemos ver es que lo que hace es que utiliza esta gráfica que es para la dirección débil, pero la escala por una rotación que considera la dirección fuerte, pero cuando analizamos la magnitud de las rotaciones, son las rotaciones correctas, ¿no? Que eso es lo importante. O sea, lo importante es que al final tengamos el valor adecuado, independientemente del camino que tomemos para calcular estas magnitudes, ¿no? Entonces ahorita obviamente nada más analice la dirección, o sea, la dirección fuerte y la dirección débil. Si queremos hacer un análisis tridimensional con plasticidad concentrada de una articulación en una columna, tendríamos que calcular el resto de estas curvas, ¿no? Si quisiéramos meterlas todas a mano, pues tendríamos que calcular estas, hacer la interacción en una dirección y en la otra con las inercias, para que podamos calcular todas esas curvas que están aquí. Una de las preguntas es, bueno, ¿es necesario? Pues yo creo que o sea, es muy útil y es necesario calcular las que son representativas para verificar que lo que me está dando el programa es consistente, ¿no? Puede que no sea exacto hasta la última decimal, pero es consistente con el comportamiento o con los resultados que yo quiero esperar. Esa sería digamos, la importancia no solo de calcularlas a mano, sino de hacer todas estas pruebas con los softwares de análisis estructural para verificar que sí nos están dando cosas consistentes con nuestra normativa y con nuestras expectativas, ¿no? Ese sería uno de los puntos importantes. Ya con las curvas de interacción, pues ya podríamos calcular también fuerzas. Aquí un dato importante es que podemos ver los momentos, ¿no? Este momento en la dirección fuerte, pues ya lo habíamos visto, 181. Y aquí el que vamos a ver es el segundo, que empieza con 92.51. Si nos vamos a nuestra hoja de Excel para verificar qué momento tenemos en esta dirección, podemos ver que estamos en 92.40, ¿no? 92.40 contra 92.51. Esas pequeñas diferencias, si las queremos analizar a mucho detalle, pues sería ver cuántas decimales está considerando en el patín, en el espesor del patín, en el ancho del patín, y esos pequeños detalles nos van a ir ajustando las decimales y seguro podemos obtener el valor exacto que nos dan los softwares de análisis estructural, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de esto era que fuéramos viendo, comparando lo que nos da un software de análisis contra el análisis directo, de tal forma que digamos, tengamos confianza en lo que nos están dando los programas, ¿no? Siempre es importante hacer hacer una comprobación de la forma más sencilla posible de los resultados que nos dan softwares muy complejos, ¿no? En este caso simplemente hicimos una comparación con ETAP, pero sería importante hacerlo con cualquier otro software, ¿no? Podemos hacer con Midas o con Robot, ¿no? No sé si ya tiene módulo de análisis no lineal, pero bueno, eso sería un punto importante. Bueno, nos quedan 12 minutos. ¿Les parece si vemos el tema de preguntas y respuestas? De lo que tenemos ahorita en el chat. ¿Quién empezamos? Va, perfecto. ¿Quieres que te las vaya leyendo o las quieres ir revisando tú? Como sea mejor para ti. Ok, a ver. Aquí tengo. Nos pregunta Guillermo Reyes.
En sí, ¿cuál es la diferencia de la construcción de la curva de una columna y de las traves? En términos generales, lo que veíamos, ¿no? Si cambiamos la carga axial, nos va a modificar de forma importante la capacidad dúctil, ¿no? La carga axial es muy relevante para la construcción de curvas en columnas. Esa sería la diferencia principal. Va, muchas gracias. Nos pregunta Diego, ¿cómo se ve físicamente la articulación plástica en una columna de acero? Si pensamos en una sección IR, se ve muy similar a la gráfica que veíamos el otro día. A ver déjenme abrirla. Pensando en secciones IR, ¿no? En secciones cuadradas, lo normal es que veamos probablemente pandeo de las paredes. Pero voy a abrir la presentación, la anterior, y voy a poner una de las fotos. Hay muchas investigaciones. La verdad es que en los artículos de investigación tienen información está muy buena para ver fotos, para ver cómo se ven ya de forma realista las articulaciones plásticas. Y esperaríamos ver algo muy similar a esto, ¿no? Esta obviamente es una viga, pero la articulación se vería similar. O sea, es esperable que tengamos pandeos en los patines cuando superamos ya la parte de la curva donde tenemos la caída y pérdida de resistencia. A partir de este punto, lo normal sería que viéramos pandeo de patines y obviamente siempre fluencia en el alma, ¿no? Lo que van a ver en todos los artículos siempre es que las pintan de blanco precisamente para que las líneas de fluencia se puedan observar. Entonces, en general se verían así. Ay, no sé si... Súper, muchas gracias. Después, nos deja un comentario Jesús Enrique que dice, en la hoja de Smart Solver de la clase pasada utilizó E sobre Ah, sí. FY. Creo que debe ser E sobre FY, como en la Sí, clase de hoy. sí, es correcto. Había un error en la hoja de la clase pasada. Va, muchas gracias. Víctor nos dice, ¿es común en México ocupar perfiles HSS o formados por placas? ¿Hay fórmulas específicas para este tipo de columnas? Sí, en las normas técnicas complementarias viene todo el conjunto de ecuaciones para columnas y tipo IR y otro conjunto de ecuaciones, bueno, modificaciones a las ecuaciones para las columnas cuadradas o IR. De hecho, en una de las tablas que estábamos viendo, uno de los comentarios dice exactamente eso. Si ven aquí, nos dice, ¿no? Si la columna es rectangular o cuadrada, sustituir ciertos valores por otros ciertos valores, ¿no? Es común, cada vez es más común utilizar placas, o sea, columnas HCS y columnas de 4 placas. Sí es cada vez más común en la Ciudad de México, justo porque este tipo de secciones nos dan muy buena capacidad en ambas direcciones. Requiere mucho detalle, ponerle diafragmas para las conexiones con vigas, pero creo que ya se empieza a ver las ventajas sobre las complicaciones. Sería. Súper, muchas gracias. Ok, a ver, nos dice Ricardo. Al realizar un análisis modal espectral, ¿a qué relación de demanda-capacidad es adecuado tener la columna? Ya que con la interacción a flexocompresión siempre prevalece más que solo por carga axial. Y así es, ese depende mucho, es mucho de criterio. Nosotros cuando hacemos, en un análisis modal, depende mucho del factor de comportamiento sísmico que estés utilizando. Si vas a utilizar un QD4 donde la reducción de fuerzas sísmicas es muy intensa, sí recomendaría dejar valores más, no sé, o sea, es un criterio más personal, alrededor de 50-60%. Porque lo que estás haciendo cuando utilizas un QD4 es que le estás exigiendo mucho al- a la estructura de desplazamiento en el sismo y obviamente eso se va a convertir en daño, ¿no? Siempre hay que tener muy presentes que el desplazamiento, o sea, todo lo que estamos viendo de plasticidad, etcétera, en realidad es daño. O sea, las estructuras se van a dañar
cuando las desplaces demasiado. Van a quedar de pie y el costo inicial va a ser relativamente económico, sí, pero si llega un sismo, lo que va a suceder es que probablemente tengan que desalojar, reparar, demoler, etcétera. Y obviamente cuando se hacen los análisis, hay muchas investigaciones, pues recomendaría que les echen un ojo, relacionadas a el costo presente contra costo futuro, ¿no? El costo presente de una estructura de muy alta utilidad puede ser relativamente bajo, pero el costo futuro puede ser muy alto, ¿no? Los tiempos que se pierden, de que tengas que sacar personas, o sea, oficinas, plantas, domicilios, habitacionales, el tiempo que se pierde de sacar a la persona, demoler el edificio y volverlo a construir, transformado en costo puede ser muy elevado, ¿no? Entonces, digamos, siempre hay que tener bien esa consideración. Nosotros cuando hacemos análisis, no lineales paso a paso, lo que hacemos es hacemos un análisis gravitacional, eso lo vamos a ver en otras sesiones, pero les adelanto, hacemos un análisis gravitacional, dejamos la relación entre el punto 15 y punto 20, y ya cuando hacemos el análisis paso a paso nos da buenos resultados, ¿no? Sobre todo si utilizas sistemas de protección sísmica, te da muy buenos resultados. Pero esa sería una regla más o menos de dedo, ¿no? Entre punto 15 y punto 20 gravitacional contra lo que esperaríamos ya en un análisis más detallado. Muchas gracias. Nos pregunta Francisco José, cuando se tiene columna sujeta a flexión respecto a los dos ejes, ¿se determina una rotación para cada uno de los ejes de la sección o se recomendaría Sí. utilizar la que dé la menor resistencia? No, sí hay que considerar. Sí, recuerden que lo ideal siempre es hacer análisis tridimensional, ¿no? Porque justo vamos a tener, vamos a tener rotación en dos sentidos. Las articulaciones plásticas se van a plastificar en dos sentidos, ¿no? Entonces, la plastificación es una pérdida de rigidez, ¿no? Entonces, aunque tú hagas el análisis en una dirección, si tienes pérdida de rigidez en la otra dirección, también tenemos efectos de torsión. Entonces, siempre es importante considerar en dos direcciones, tridimensional y la mayor cantidad de direcciones posibles, ¿no? Sería una recomendación. Súper, muchas gracias. Nos dice Jesús, para el caso de columnas compuestas, ¿cómo se determina la carga axial actuante para el cálculo de los límites de relación ancho-espesor del alma? ¿Se contempla algún porcentaje de la carga total del elemento compuesto en función de la rigidez axial? Híjole, ahorita la verdad es que ahorita no me acuerdo, pero depende de cómo hagas tu sección compuesta. No es lo mismo tener una sección cajón rellena de concreto que una sección IR cubierta de concreto. En general, lo que digamos en secciones compuestas es común que no se tomen, no sea tan estricto la relación de esbeltez de patines y de almas, porque estás pues, digamos, estás confinado en una sección de concreto, ¿no? Cuando es sección IR cubierta de concreto. Parte de la carga axial definitiva, o sea, parte de la carga axial y mucha de la rigidez se va a ir a través del concreto. Ahorita no recuerdo el dato, pero en las normas sí vienen datos específicos para secciones compuestas. Vale, muchas gracias. ¿Qué datos se pusieron en el programa para definir las articulaciones plásticas? Hay una opción que son articulaciones plásticas, bueno, ¿cómo se lo vamos a asignar? Directamente se pone digamos, la norma. No están viendo nada. Cuando tú defines una articulación, puedes seleccionar que sean automáticas y seleccionar qué tabla quieres utilizar. Obviamente, si conforme hemos ido platicando, les he comentado que el 4113 se parece mucho a la norma técnica mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí no trae la norma mexicana, entonces yo utilicé el 4113 porque es lo que más se parece a la norma mexicana, ¿no? Y obviamente dependiendo del elemento, ¿no? Ya sea que sean vigas o que sean columnas, es lo que se va a utilizar, ¿no? Entonces, sí, obviamente siempre hay que tener mucho cuidado de cuando planteamos articulaciones, verificar que lo que está haciendo el programa tenga sentido con respecto a la normativa que nosotros tenemos, ¿no?
Súper, muchas gracias. Nos pregunta Diego, ¿a qué distancia se deben colocar las articulaciones plásticas? Pues hay varios criterios. Algunas normas también nos dan algunos criterios, de artículos, investigaciones, recomendaciones que, digamos, de investigadores. Muchos dicen que se deben de poner, bueno, o que un punto útil es ponerlos al 5% y al 95% de la longitud libre, ¿no? Es decir, tenemos una columna, una viga, de esta longitud libre, uy, o sea, no, de esta longitud libre ponerla al 5%, ¿no? Esta es una distancia. Esas son recomendaciones, se pueden buscar en artículos. Y al 95%, obviamente, si estamos midiendo desde la misma, desde el mismo punto, ¿no? Algunos programas o sea, softwares de análisis también ya traen por default, te dan ciertas recomendaciones de dónde colocarlos, ¿no? En algunos otros lados pueden ver recomendaciones de que se pongan a un peralte, ¿no? O sea, dependiendo del perante de la sección, digamos, lo que tenemos de peralte lo ponemos horizontal y ahí es donde se puede concentrar la articulación, ¿no? Este, Hay varios criterios. En general nosotros utilizamos el del 5% y 95%. Súper, muchas gracias. Sergio nos pregunta, ¿de dónde se obtiene el 1.27 de la relación MA sobre MY? Ese es normativo. Viene directamente aquí. Lo que nos dice es que podemos utilizar MA entre MY, si recuerdan la gráfica, es esta, así, ¿no? Lo que tenemos acá. Lo que nos dice es, esta pendiente de aquí puede ser 3% de esta pendiente de acá, ¿no? Entonces simplemente lo que hacemos es calcular la pendiente de aquí, multiplicar por 3% y ponerla acá. Y ya por eso nos va a dar 1.27. Ahora, nos da 1.27 por la cantidad de posibilidad de comportamiento plástico que tengamos, ¿no? Si tuviéramos la mitad, pues nos daría 1.3, ¿no? Digamos. Entonces no es tanto un dato directo de 1.27, sino más bien una pendiente de sobreresistencia por deformación, que es un efecto muy conocido en el acero, que cuando deformas el acero plásticamente incrementa su capacidad resistente, ¿no? Entonces la norma que nos dice, asumiendo que eso sucede en el acero, te permito que utilices una pendiente de un 3%. Ese 3% por la longitud, más bien por la capacidad plástica, nos da 1.27 en algunos casos, ¿no? Así sería. Vale, muchas gracias. Brian nos pregunta, si la carga PU corresponde a un resultado de un pushover, ¿cómo es que se obtiene si para este es necesario definir rótulas? De forma iterativa. Ahora, recuerden que hay varios, ¿no? Tenemos PU, decíamos que ese sí puede salir de un análisis modal, ¿no? Porque de acuerdo a cómo está definido en las normas, PU es una carga de diseño, ¿no? Las cargas de diseño se relacionan a factores de carga y análisis, en términos generales, elásticos. Si tuviéramos que hacer un pushover, pues obviamente es procesos iterativos, ¿no? O sea, defines unas articulaciones plásticas, haces tu pushover, ves que sea consistente, si no es consistente, cambias la articulación y así te vas. Sabes que los análisis no lineales tienden a tener mucho proceso iterativo, ¿no? Haces una corrida, y de los resultados validas, y si no se valida, pues vuelves a empezar, ¿no? Pero sí, iteración. Vale, muchas gracias. Ricardo nos dice, el valor para la creación de la gráfica MA sobre MY igual a 1.27 para llegar al punto C es un valor que siempre será 1.27 de esa relación. No, es lo que platicamos ahorita, es Sí. 3%. Y Sua nos dice, ¿cuáles serían las consideraciones para generar una rótula plástica en secciones compuestas, por ejemplo, una sección cajón rellena de concreto? Lo que platicábamos hace rato de secciones compuestas, en las normas vienen, la verdad es que las secciones compuestas son muy, digamos, ya son muy utilizadas, entonces sí es común encontrar información tanto en normas como en códigos.
Muchas gracias. Irving nos dice, las ecuaciones de las NTC para las articulaciones plásticas se modifican para calcular los puntos de las curvas esqueleto de las rótulas en los ángulos diferentes a los ortogonales. Si recuerdan, casi todas están en función de, o sea, son, la curva esqueletal está como normalizada, ¿no? O sea, está normalizada a la rotación elástica. La rotación elástica está ligada a la inercia, ¿no? Ya sea la inercia en X o la inercia en Y. Si tú tienes una sección si tú quieres analizar una sección en un ángulo distinto, pues tendrías que, a partir de las inercias X, Y, calcular la inercia que tienes en esa dirección específica y ya con eso podrías ajustar la curva esqueletal para que te dé la magnitud de rotación en esa dirección específica. Digamos que es más geometría que normativa. Pero sí, está en función de inercias y de rotaciones. Va, muchas gracias. Y por último, Daniel nos pregunta, ¿cuándo se genera la rótula cuando se genera la rótula a flexión, aún sigue trabajando a cortante? Qué buena pregunta. En términos generales, sí, se asume que están relativamente desacoplados. Uno de los puntos importantes es con los factores de esbeltez, verificar que la capacidad acortante de la sección sea suficiente. Déjame pensar. Es una muy buena pregunta. Yo tengo, o sea, lo que yo entiendo es que sí, sigue trabajando acortante porque en una sección IR lo que se plastifica son los patines, que son los que dan la mayor cantidad de la resistencia a flexión, siempre se va a ir por los patines en una sección IR. Y la sección del alma, que es la que trabaja fundamentalmente acortante, podría mantener su capacidad sin problema, ¿no? Muchas Una gracias. proporción Y grande. si quieres, Sí, perdón. vemos esta última que nos mandaron. Carlos nos pregunta, en caso de una revisión, ¿cómo consideramos la influencia de la falla en la zona de panel? ¿Cómo incorporamos eso a un sistema de marcos de acero que no cumple con un sistema de marcos especiales? Hay articulaciones plásticas para zonas de panel. De hecho, a ver si les puedo compartir la norma rápidamente. Ahorita hablábamos de articulaciones plásticas en columnas y en traves, ¿no? Pero, permítanme un segundo. Mm, Y compartir pantalla. Aquí tenemos el tema de articulaciones plásticas en vigas, en columnas, pero también tenemos articulaciones plásticas para zona de panel. Entonces, si la zona del panel no es lo suficientemente rígida para que sea más relevante la articulación en vigas, columnas, sí podemos en la zona de panel plantear articulaciones plásticas. Van a ver que también hay parámetros de ajuste de articulaciones para muros de cortantes de placa de acero, eslabones de contraventeos excéntricos que son fundamentales también. O sea, es un método de disipación de energía muy, muy utilizado y muy práctico. Y también vamos a tener para contraventeos en compresión y para contraventeos en tensión. Incluso tenemos contraventeos restringidos a pandeo, ¿no? Podemos plantear curvas esqueletales que sean, digamos, similares a lo que tendríamos en un contraviento restringido a pandeo. Incluso en la norma tenemos límites, ¿no? Para criterios de desempeño. Entonces, en el caso de que no fueran marcos especiales y necesitas la zona del panel, también se puede. Es un poco más complicado porque tienes que hacer como si fuera un cuadro, digamos, en donde la articulación plástica funciona como un esquema, ¿no? Pero, pues tal cual, como una zona de panel. Pero sí hay ecuaciones, o sea, en las normas vienen y en los códigos como el ASCE también hay mucha información al respecto. Perfecto, pues son todas las preguntas, entonces creo que ya podemos dar por finalizada esta sesión. Excelente. Pues muchas gracias a todos. Espero que les haya sido de utilidad estas sesiones. Las próximas sesiones, vendrá un compañero. También seguiremos viendo ejemplos prácticos. Esa es la idea, que los veamos a mucho detalle. No es, digamos, para tratar de rascarle la mayor posible a la teoría,
y que nos familiaricemos con este tema, ¿no? Más allá de los conceptos muy generales, que hagamos los cálculos, arrastremos el lápiz, como se dice. Muchas gracias, maestro Ernesto. Entonces, pues nos estaremos viendo por acá. Muchas Muchas gracias a gracias a todos todos. y estamos en contacto. Buena tarde. Muy buenas tardes, un gusto.